El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasará cielo y tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Para qué es un milagro? El milagro es un acontecimiento de Dios en la vida o en la realidad humana. El milagro es descubrir a Dios obrando en nuestra historia, en nuestra vida. ¿Para qué es un milagro? Para que se convierta el corazón. Así lo dice el texto hoy. Elías y los profetas de los Baales están en esa lucha de descubrir cuál es el Dios verdadero. Y cuando le toca el turno a Elías, en su oración dice: que te reconozcan hoy que tú eres Dios, yo tu servidor. Manda una orden. Y después dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios, y haz que se conviertan sus corazones. Ese es el objetivo. Cuando Dios acontece en nuestra vida, cuando Dios obra en nuestra vida, a partir de realidades difíciles que podamos estar viviendo, y descubrimos en esa realidad la presencia de Dios, es para que el corazón se convierta, para que la vida cambie. Si Dios nos ha sanado de una enfermedad, no es para volver a ella, no es para descuidarnos y volver a ella, es para cambiar. Si Dios nos ha liberado de situaciones adversas, no es para volver a ellas, es para no ir a ellas, para aprender las lecciones de la vida, que son muchas, y a veces, curiosamente, aprendemos cuando suceden cosas terribles. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar que se mueran mis seres queridos para empezarlos a amar? ¿Por qué tengo que perder algo, el trabajo, el dinero, llegar a la bancarrota para valorar lo que tengo o para cuidar lo que tengo? El milagro, el obrar de Dios es única y exclusivamente para descubrirlo a Él, pero también para convertir nuestros corazones. Cuando Dios acontece en la Eucaristía, debemos movernos a la conversión del corazón. Cuando lo descubrimos en su palabra, debemos movernos a un cambio de vida. Cuando actúa en cualquier circunstancia en la que nos veamos envueltos, debemos volver a Él
debemos convertirnos a Él. ¿En cuántas personas Dios ha obrado? ¿O cuántas personas han venido a nuestros grupos parroquiales, a la iglesia, a la parroquia, al santuario? Han venido buscando un milagro, buscando que Dios obre en X o Y circunstancia. Dios obra porque es fiel, pero después del milagro no vuelven más. Es el Dios de circunstancias, es el Dios mágico que rompe los esquemas del Dios verdadero, que nos exige un compromiso, un cambio de vida, una conversión. Sigue Jesús formando a los discípulos y hoy les habla de la ley, elemento fundamental en la vida de los judíos. Recuerden ustedes que Mateo le está escribiendo a judíos convertidos al cristianismo, muchos de ellos escribas, conocedores de la ley. Y hoy Jesús pone un acento especial en la ley. Para el judío, la ley era el instrumento de salvación que ellos tenían. Y esto es importante, porque cuando Jesús habla de la plenitud de la ley, cuando Jesús habla del cumplimiento de la ley, no es la manera de como ellos la entienden. Ellos creían que la ley había sido hecha para los otros, no para ellos, que era un regalo que Dios les había dado, pero para aquel. Por eso cuando ustedes ven a aquel hombre en el templo, aquellos dos hombres, el pecador y el que es fariseo celoso de la ley, ¿no? Se lo cuida de la ley. Entonces, cuando lo ven, dicen ellos, no soy como estos, que son pecadores, que no pagan el diezmo, que no ayunan. Es decir, la ley era para aquellos. Y hoy la plenitud es que Él viene a cumplir. Él va a hacer la plenitud de esa ley. Y les empieza a mostrar a los discípulos cuál es el sentido de la ley. Y les dice que cuando la enseñen, así sea el menor de los preceptos, ese es el grande. O sea, y ponen el acento especial en la enseñanza y en el cumplimiento. Quien la cumpla y la enseñe, ese es el grande en el reino de los cielos. Esa es la clave. La ley muestra un ideal de vida. La ley no es para castigar a nadie, es para llevarnos al ideal de vida. El problema es que hemos convertido la ley o los preceptos con motivos de condenar, de señalar. Pero la ley en sí misma es buena, procura la justicia porque nos enseña cuál es el ideal de vida. Y ese ideal de vida nos exige dos actitudes: cumplirla y enseñarla. Pero ojo, primero es cumplirla, vivirla. Y cuando la vives, la enseñas. Porque de repente, si no la vives, si no la cumples, el otro a quien se la estás exigiendo te va a decir, ¿y tú por qué no lo vives? Nos podríamos volver maestros, pero sin aplicar. Hoy entonces el texto nos invita, o la palabra de Dios nos invita primero a descubrir a Dios en nuestro día a día, en nuestra realidad de vida. Y ese es el milagro. Y cuando tú descubres a Dios, empezarás a descubrir cómo está Él actuando,
cómo Él está procediendo en nosotros. Y cuando lo descubres, acontece el milagro, y es la conversión del corazón. Que el Señor convierta nuestros corazones cuando lo descubramos. Y segundo, el precepto, la ley, nos exige esa lógica de conversión que es cumplir. No por cumplirla, no para que me vean, no para un aliciente del corazón, sino para testimoniarla. Eso se llama la enseñanza. Los que han sido maestros saben que el alumno aprende más cuando ve el ejemplo. Es más pedagógico, es más lógico, es más efectiva la enseñanza con el ejemplo. Las palabras pueden escribirse en un papel, pueden salir de manera elocuente de nuestra boca, pero si eso no toca la vida, si eso no se demuestra en la existencia de uno, es muy difícil que las personas capten lo esencial de una palabra o de un precepto en este caso. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir su palabra, pero sobre todo que hagamos de esta palabra vida en el corazón, convirtiendo nuestro corazón. Amén.